Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez estamos con el libro segundo, los tratados, y estamos con el primer tratado, el Tratado del Arte del Pensamiento. En él hemos visto las tres primeras lecciones y estamos viendo la cuarta, el centro del universo. Pues bien, anteriormente nos había estado explicando Jesús la diferencia entre los conceptos de respuesta, responsable y responsabilidad, en el sentido de que los regalos que tú considerabas que recibías, el mundo interpretaba que tenías que hacerte responsable de ellos, por ejemplo, de tus hijos o de tus talentos, mientras que había un concepto mucho más elevado para expresarte en función de lo que tú consideras los regalos, que es dar la respuesta. La respuesta sería la expresión más elevada de ti mismo. Sería lo mismo que el dar y el recibir. Posteriormente nos está explicando la diferencia entre interpretación y respuesta. Al ser humano le gusta mucho interpretar. Por eso, pues seguramente cada ser humano tiene una interpretación diferente de otro respecto del mismo acontecimiento. No es exactamente igual. Sin embargo, la respuesta no implica interpretación, implica, digamos que, una expresión desde el ser, no desde el ser humano, sino desde el ser real que eres. Y bueno, pues nos habíamos quedado en el punto 19 de 27, con lo cual vamos a continuar con el punto 20 de este capítulo 4 y terminaremos hoy el capítulo. Y dice así: la alegría que has pensado que te producía una interpretación exclusivamente tuya. Yo siempre interpreto todo en función de mí mismo. No me adhiero a las interpretaciones de los demás. Soy muy original, tengo mucha personalidad. La alegría que has pensado que te producía una interpretación exclusivamente tuya no es nada, dice Jesús, comparada con la alegría que te producirá una respuesta que es exclusivamente tú. Tú que tú, tu ser, no tu personaje, tú, tu esencia, el espíritu. Pero debes renunciar a tu afición a la interpretación antes de que puedas aprender a responder. La interpretación, pues es una versión un poquito más suave de lo que es el juicio. Yo veo algo y lo juzgo. Uy, ¿eso qué? ¿O qué? Fíjate cómo es, fíjate, y esto, y lo otro, y lo que hace, y lo que deja de hacer. Y la interpretación es: yo interpreto esa situación de esta manera. No, yo, debido a mis años de profesión experta en estos asuntos, interpreto que ese hecho es... Eso es la interpretación. Te dice Jesús: vas a tener una paz, dicha y gozo más profundos, estables y duraderos, dando la respuesta que tú eres desde el ser a cada situación, que interpretándola. Pero para eso vas a tener que abandonar esa afición que tienes a interpretarlo todo, antes de que puedas aprender a responder. Soy consciente de que esto te preocupará mientras sigas sin tomar conciencia de la diferencia entre respuesta e interpretación. Es lo primero que hay que hacer, comprender intelectualmente a qué se está refiriendo. Luego se pone en práctica y se ven los resultados. La alegría que has pensado que te producía una interpretación exclusivamente tuya no es nada comparada con la alegría que te producirá una respuesta que es exclusivamente tú. Primero lo entiendes, lo diferencias y luego lo compruebas en la práctica. Y entonces, ante una determinada situación, en vez de dar una interpretación, yo interpreto que esto es así porque tal y cual. No, le das una respuesta entregándote a ti, a esa situación, desde el ser.
La única forma en que esta preocupación pueda abandonarte, esta preocupación que deriva de que no sabes todavía qué diferencia hay entre una interpretación y una respuesta. Dice Jesús, bien, pues la única forma en que dejes de preocuparte, porque tú ahora dices, es que yo no sé la diferencia entre dar una interpretación y una respuesta, porque yo siempre veo un acontecimiento externo a mí y lo interpreto. ¿Qué es eso de dar una respuesta? Habría muchos ejemplos. Valga por todos ellos el ejemplo de el obispo Miriel con el protagonista de Los Miserables, Jean Valjean. Eso es una respuesta y no una interpretación a lo que hizo Jean Valjean. No lo vamos a repetir aquí porque lo hemos repetido varias veces en estos seriales y es algo largo, pero quien quiera puede consultar. Escena del obispo Miriel y Jean Valjean de Los Miserables. Y entonces en internet te aparece y lo puedes leer. Y ahí verás que el obispo Miriel respondió en vez de interpretar. Pero bueno, en un ejemplo algo menos alambicado que ese, pues podríamos decir que cuando tú ves una situación por la calle, esto es un ejemplo que pone Jesús, por ejemplo, el de la mendicidad, tú puedes responder interpretando. Pues la mendicidad es fatal porque toda esta gente lo que hace es que están molestando y crea inseguridad y no sé qué. Bueno, eso es una interpretación. Otra interpretación es, pues yo voy a darle dinero porque hay que ser responsable cívicamente de que estas cosas no ocurran y entonces, bueno, pues en fin, esta pobre gente necesita una ayuda y si el ayuntamiento pues no se puede encargar, pues tendremos que ser los demás. Entonces, es una respuesta cívica. Interpreto que eso tiene que ser así. Y una respuesta quizás podría ser la misma acción, pero desde el amor. Quizás esa respuesta no sería simplemente darle la limosna sin mirar. Quizás la respuesta sería, con una sonrisa, preguntarle qué tal está, cómo le va la vida, contarle algo. Eso sería una respuesta desde el ser. Eso sería como indicarle, no te pienses que todo el mundo piensa de ti lo mismo. Es decir, puedes obtener una respuesta diferente que te haga sentir al menos por un momento quién eres en realidad. Eso sería una respuesta desde el ser. Bueno, sigue diciendo Jesús. La única forma en que esta preocupación de no saber diferenciar entre interpretación y respuesta, bueno, yo espero que con estos dos ejemplos, el que quiera mirarse el del obispo Miriel es muy ilustrativo, pero creo que con estos dos ejemplos se puede comprender la diferencia. La única forma en que esta preocupación de no entender esa diferencia pueda abandonarte es que empieces a practicar el arte del pensamiento y así empieces a aprender la diferencia. Bueno, pues empieza a dar una respuesta a las situaciones basada en estar tú presente en ellas y entregarte tú a la situación más que en interpretarla desde lejos. 21. Como ya se ha dicho, tendrás las primeras oportunidades de aprender el arte del pensamiento por medio de lo que hemos denominado la reexperiencia del recuerdo. La reexperiencia del recuerdo. Pues bien, yo aquí voy a hacer un poquito de publireportaje, porque es que viene muy bien traído. Espacio Sutil tiene un programa que se llama Prospección Vital. La prospección vital consiste en hacer una revisión de tu vida muy ordenada, con unos formularios pues muy bien estructurados, de forma que primero haces los formularios y luego haces el relato vital de cada una de las fases de tu vida, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de las madureces temprana, media y tardía, etc. Y de esa forma, pues consigues lo que, en palabras de Ramtha, es uno de los 3 requisitos para la iluminación, que es resolver toda deuda con tu pasado.
Pero esa revisión vital es interesante que la haga un estudiante de espiritualidad, porque va a consistir exactamente en lo que va a explicar aquí Jesús. Lo que va a explicar aquí Jesús, que es aplicarle el arte del pensamiento a los recuerdos que tienes de tu vida, reexperienciándolos a partir de ese nuevo sentir que tienes tú ahora, con un entendimiento mayor como estudiante de espiritualidad. Repito, como ya se ha dicho, tendrás las primeras oportunidades de aprender el arte del pensamiento por medio de lo que hemos denominado la reexperiencia del recuerdo. Se trata de oportunidades de volver a experimentar las lecciones que la vida te ha traído. La vida te ha traído durante tu vida unas lecciones. Es posible que en su momento no las hayas resuelto, han quedado pendientes. Todavía queda un fuerte dolor debido al trauma que te causó cuando las viviste. Es probable que esta situación venga arrastrada de otras vidas y, como no se ha resuelto, vuelva a producirse en esta para que haya otra oportunidad de que esta cuestión se pueda aprender y resolver. Pues bien, la revisión vital es que cuando tú has adquirido un nivel de conciencia determinado en tu vida, hagas una revisión específica de los acontecimientos de tu vida para ir resolviendo toda deuda con ellos, de modo que puedas recomprenderlos a la luz de un entendimiento mayor, el entendimiento espiritual, y que dejen de causar dolor en ti, pero tiene que hacerse específicamente. Volverás a experimentar las mismas lecciones de la misma manera. Se trata de oportunidades de volver a experimentar las lecciones que la vida te ha traído. Volverás a experimentar las mismas lecciones de la misma manera en vez de experimentarlas de una manera nueva, si vuelves a afrontarlas con la actitud de interpretarlas en vez de responder a ellas. Claro, si yo recuerdo un acontecimiento traumático de mi pasado y al revivirlo, pues vuelvo a interpretar, no, pues claro, pues esto, fíjate, y entonces los motivos que tenía mi padre para actuar así conmigo y tal y cual, pues no está produciéndose ese entendimiento mayor. Precisamente la revisión vital es para que tú, que tienes ya cierto bagaje en el camino espiritual, pues puedas aplicar los nuevos entendimientos que tienes a aquellas situaciones que cuando las viviste no pudiste comprender porque no tenías este entendimiento mayor que tienes ahora. Ahora sí lo tienes. Pero claro, hay que aplicar la respuesta del ser a aquella situación. Da igual que sea en el pasado. Oye, yo había entendido que Jesús te decía que cuando te encuentres mañana una situación, pues respondas a ella de otra manera, en vez de interpretándola con el ser, con tu presencia y con tu espiritualidad y con tu divinidad. Pero eso se puede aplicar al pasado perfectamente. El universo es mental. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso del pasado? Claro que se puede aplicar al pasado. Pero si esas mismas lecciones vuelves a afrontarlas con la actitud de interpretarlas de nuevo, pues entonces volverás a experimentar las mismas lecciones de la misma manera. Por lo tanto, tienes que afrontarlas con la actitud de no de interpretarlas, sino dar una respuesta desde el ser a aquella situación, en esa revisión. Y entonces ahí es cuando se resuelve. No requieren interpretación, sino respuesta. La respuesta era lo que hacía falta en primer lugar, y no es necesario repetir tu incapacidad de responder, porque ahora tienes capacidad de responder, porque ahora eres más consciente de muchas más cosas de lo que lo fuiste en aquel momento. Se te volverán a presentar estas lecciones con el propósito expreso de que no repitas tu reacción o interpretación anterior de las mismas. Bien, ¿por qué dice Jesús se te volverán a presentar estas lecciones? Porque tú tienes dos formas de resolver esas cuestiones. O te vas a la revisión vital
y en tu casita realizas un proceso y lo resuelves, o se te vuelven a presentar, porque son cuestiones no resueltas que el diseño de estas experiencias implica, a eso le llaman el karma, que se vuelvan a presentar estas situaciones una y otra vez hasta que las resuelvas. Entonces habría dos maneras de resolverlas. Si tú has hecho la revisión vital, una práctica además que en todas las tradiciones de espiritualidad profunda se realizaba, pues, por ejemplo, en las chamánicas. Una práctica que si tú has realizado esa revisión vital y ahí has dado la respuesta en vez de la interpretación y la has resuelto, entonces no se te tiene que volver a presentar esa situación. Y si esa situación se te llegase a presentar, sería para ratificar que ya no hay ninguna posibilidad de interpretarlo traumáticamente. Se te volverán a presentar estas lecciones para que puedas aplicarles el arte del pensamiento y no el pensamiento de la mente egoica, dar la respuesta y no la interpretación. El arte del pensamiento te revelará la verdad. Es el aplicar el valor que viene a través del portal dimensional que tenemos aquí, que coincide, que está donde está el corazón, aplicar el valor divino que proviene del portal dimensional a una situación y no el pensamiento de desvarío de la mentecita material. El arte del pensamiento te revelará la verdad. El pensamiento de la mente egoica simplemente volvería a interpretar el sentido que antes atribuiste a estas lecciones. 22. Insiste Jesús, para que lo entendamos bien, se trata de una distinción delicada, porque estás acostumbrado a felicitarte por tener la madurez necesaria para volver a interpretar lecciones anteriores. Yo ahora, desde el momento de mi vida en el que estoy, con toda una vida por ahí detrás, ahora interpreto eso de forma diferente. Pero es otra interpretación de la mente egoica. No es la respuesta que sale de aquí a esa situación, no es la respuesta del amor. Entonces, simplemente estarías acrecentando una nueva identidad falsa de personaje, la del maduro respecto de la del joven, nada más. Se trata de una distinción delicada porque estás acostumbrado a felicitarte por tener la madurez necesaria para volver a interpretar lecciones anteriores. La formación de una opinión nueva acerca de algo te da una sensación de apertura de mente y crecimiento. Pero sigue siendo una opinión, una interpretación, no una respuesta de tu ser. Deja a un lado tu deseo de tener motivos para la autofelicitación. Esto es muy propio de la persona que llega a la madurez y entonces se vanagloria de que ahora tiene un entendimiento muchísimo mayor del mundo, que otras personas más jóvenes o de él mismo cuando era más joven. Dice Jesús, no es esto, no es esto. Esta es la razón por la cual se puede entender muy bien por qué incide Jesús. Es una distinción delicada. Ten cuidado porque te puedes confundir. Esta es la razón por la cual muchas personas asimilan, igualan la consciencia a los estudios, la inteligencia, el prestigio, el poder o el dinero. Oh, no, es que fulanito es catedrático y ya hemos visto en los acontecimientos de 2020 en adelante que la consciencia no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la inteligencia, el estudio, el prestigio, el dinero, el poder o la profesión. No tiene nada que ver, es otra cosa. Pues bien, más o menos esa es la distinción que te está aquí marcando Jesús.
no es volver a dar una interpretación más sofisticada debido a que ya eres mayor y entonces tienes toda la vida a tus espaldas como para poder ya interpretar de una forma seria cualquier acontecimiento. No, dar una respuesta desde el corazón. Es entregarte tú a esa situación, es considerar, como decía Jesús en un curso de amor antes de los tratados, la relación como algo sagrado, no esta relación con esta situación, esta con esta persona, esta con aquella, esta con la otra. No. La relación es algo sagrado en la cual tú te das a ella enteramente. Y tú eres un ser que vive en relación. Porque esa unidad, fase posterior a esa unicidad, esa unidad, es una unidad en relación continua y constante. Luego por encima está ya la unicidad, en la cual, pues, en fin, ya es el nivel de conciencia Dios, pero somos seres que tenemos que entender qué es la relación para poder avanzar hacia lo que es nuestra naturaleza real. Primero tenemos que entender lo que es la relación, luego posteriormente tendremos que entender lo que es la comunión de intereses y luego posteriormente tendremos que ir adquiriendo conciencia de unidad. Y ese es el camino, pero hay que empezar con la relación. La relación implica dar una respuesta desde el ser, no interpretar y clasificar cada una de las relaciones que tienes según con qué personas o cosas. Deja a un lado tu deseo de tener motivos para la autofelicitación. Deja eso a un lado a favor de la revelación del ser. Fíjate, yo es que vaya interpretación acabo de dar de esta situación. Si es que soy un artista. Deja eso de lado en favor de la revelación del ser con respecto de esa situación. Decir que la verdad te será revelada es lo mismo que decir que tu ser te será revelado. Tu ser es la verdad. Si se te revela la verdad, se te revela tu ser. De hecho, si todos los seres humanos actuasen en respuesta en vez de en interpretación, todos estarían actuando desde el ser y no habría sino una sola interpretación para todo, la interpretación del espíritu. Eso nos igualaría a todos en lo que en realidad somos iguales, que es en nuestra esencia. Si todos los seres humanos actuasen desde el corazón, desde el amor, no habría diferencias. Esa es la verdad. 23. Revelación. El término revelación es la descripción correcta del modo en que el arte del pensamiento, que nos está enseñando Jesús, te enseña y te ayuda a aprender. Es decir, el arte del pensamiento, ¿cómo viene? Por revelación. No es a través del estudio, ni del esfuerzo, ni de la reinterpretación, sino a través de la revelación. Entonces, ¿cómo voy a...? Pero si yo no recibo revelaciones, ¿cómo que no? Todo el mundo recibe revelaciones. Lo que hay que es abrirse a recibir una revelación. Deja de interpretar, da una respuesta desde lo profundo y ya verás cómo te llega el entendimiento. 24. La revelación es la comunicación directa con Dios. Dice un curso de milagros. Es la fase de la comunicación de Dios a ti, igual que la oración es de ti a Dios. Pero es una comunicación directa con Dios. En el sentido de que es la comunicación directa de un ser que no has conocido, el ser que es uno con el Creador, la filiación, tu yo superior, tu yo espíritu. Ese es el que te va a revelar en cuanto a partes, en este caso, la interpretación. 25. Aquí hemos de retroceder un poco, sigue explicando Jesús, con el fin de hacer la misma exposición en torno a la revelación que ofrecimos con respecto a los milagros.
curso de milagros. También habla de los milagros aquí en un curso de amor. En este caso se está refiriendo precisamente a la lección 3 de este tratado del arte del pensamiento, la llamada al milagro. Al pedirte que escogieras un milagro, recuerda Jesús, en esa lección pasada, se te proporcionó un método que dejó patentes tus miedos. Es que resulta que te empezabas a pensar, pues qué milagro voy a elegir y yo seré capaz de hacerlo, y si elijo un milagro que es una tontería en vez de elegir un milagro consistente, y entonces estábamos pensando siempre en la especificidad. Tengo que elegir un milagro concreto, y a eso no se refería Jesús. Con eso Jesús nos demostró, ¿ves? ¿Ves que estás en situación de necesidad? Y de ahí vienen tus miedos. ¿Qué milagro elijo? ¿Qué milagro dejo de elegir? ¿Y si pido este o aquel? ¿Y si no soy merecedor de un milagro? ¿Y si? Al pedirte que escogieras un milagro, se te proporcionó un método que dejó patentes tus miedos. Son pocos los que negarían dichos miedos. Nos lo dejó muy patentes. Entonces son pocos los que dirían, no, yo no tendría miedo a elegir un milagro. Es que tú imagínate, eliges un milagro y se produce. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Esa prueba, ¿qué implicaría para ti? Son menos personas todavía las que no temen los milagros y están ansiosos por abrazarlos. Como puedes haber supuesto, estamos llegando aquí a tus últimos miedos, aquellos que están más profundamente enterrados y guardados en secreto por ti, tus más profundos miedos. Miedo al amor, miedo a quién eres, miedo a Dios, miedo a la iluminación. Esto lo reconocen también. Crión dice, el miedo a la iluminación es un miedo seminal que tenéis. Seminal es como muy implantado en la experiencia humana. El miedo un curso de milagros también le llama el miedo a la redención. Como puedes haber supuesto, repetimos, estamos llegando aquí a tus últimos miedos, aquellos que están más profundamente enterrados y guardados en secreto por ti. Algunos de aquellos que se considerarían menos temerosos son los que tienen sus miedos enterrados a mayor profundidad. Dice un curso de milagros, la experiencia humana es el desvío hacia el miedo. Aquí, pues Jesús lo vuelve a decir de otra manera. Aquí todo el mundo tiene miedo. El que dice que no tiene miedo, en el mundo, que dice que no tiene miedo, es que tiene sus miedos enterrados a mayor profundidad. Así que, tanto si te cuentas entre los temerosos como si no, yo sí tengo miedo a los milagros, yo no tengo miedo a nada. Tanto si te cuentas entre los temerosos como si no, te ruego que sigas prestándome atención un poquito más mientras destapamos todo aquello que te seguiría obstaculizando. Jesús en un curso de amor sigue intentando darnos las herramientas para despejar los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor, el cual es nuestra herencia natural. Ya lo decía en la introducción a un curso de milagros. Aquí, en el Tratado del Arte del Pensamiento, sigue intentando darnos esas herramientas. Te ruego que sigas prestándome atención un poquito más mientras destapamos todo aquello que te seguiría obstaculizando. 26. Tal como se dijo en un curso de amor, todo miedo supone una duda acerca de tu ser. ¿Quién tiene miedo? El que no sabe quién es, no sabe qué es el espíritu, no sabe cuál es la naturaleza plena del espíritu. Piensa que es un personaje humano y por lo tanto tiene que sobrevivir en este mundo hostil. Todo miedo supone una duda acerca de tu ser, con mayúsculas. Ahora debemos profundizar en este pensamiento, pues dudar acerca de tu ser es dudar acerca de Dios. Ah, ¿por qué? Ahí estamos otra vez con el triángulo. Porque tu ser es Dios. Eres un fractal de Dios.
Dudar acerca de tu ser es dudar acerca de Dios. Y si dudas acerca de Dios, apaga y vámonos, que dice el dicho. Es decir, que pare el mundo que yo me bajo. Claro, así está el mundo. Si el mundo duda acerca de Dios, pues todo es contingente, todo es inseguro. En cualquier momento sobreviene la extinción, la enfermedad, el dolor, la ruina. Aunque Dios no es nada excepto la fuente del amor, es decir, todo, tú, al dudar, has convertido a Dios en la fuente del miedo. Ajá, ahí están los miedos enterrados más profundamente. Tienes miedo de Dios porque dudas de tu ser y por lo tanto dudas de Dios. Y entonces estás como desamparado completamente en un mundo en el que piensas que Dios no tiene nada que ver contigo. Si no es que piensas que Dios es justiciero y el peso de su justicia va a caer sobre ti con cualquier calamidad o con cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento, cualquier pérdida de cualquier familiar, en fin, todo esto que en el mundo se piensa. Detente un momento y permítete tomar conciencia de la enormidad de esta confusión. Claro, estamos en el mundo de los opuestos, pues es que nuestra confusión nos hace pensar lo opuesto de lo que es. Sentimos muy profundamente, inconscientemente, que Dios es la fuente del miedo, cuando Dios no es nada excepto la fuente del amor. Esto es problema de la traducción. No es otra cosa que la fuente del amor, sería más correcto. Detente un momento y permítete tomar conciencia de la enormidad de esta confusión, pues esta es la inversión del pensamiento que allanará el camino para todo lo demás. A ver, si tú estás pensando, hay alguien ahí, como el chiste, este es un chiste muy bueno. Un momentito, que antes de contarlo, voy a sumergirme en el mar de... El chiste es muy bueno. Esto es una persona que va caminando por el campo y no se da cuenta de que llega a un precipicio y entonces se cae por el precipicio y al caer pues se choca contra un árbol que nacía del muro del precipicio y se logra enganchar y se queda ahí colgado y logra evitar caerse hacia la cima del precipicio. Y entonces está agarrado y claro, no ve a nadie y entonces empieza a mirar para arriba y empieza a gritar, ¡hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! No le contestaba a nadie, ¡hay alguien ahí! Total, que de repente oye una voz que dice, sí, yo estoy aquí, no te preocupes, hijo mío, voy a mandar a una legión de ángeles a socorrerte, suéltate de la rama con completa confianza y deja que ellos te recojan y te dejen en el suelo completamente intacto. Se queda así. Dice, sí, 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 eso está muy bien, eso está muy bien, pero hay alguien más, hay alguien más. Bien, pues esto es a lo que se está refiriendo Jesús. Es decir, si nosotros tenemos miedo de Dios, aunque sea un miedo muy enterrado y muy profundamente, no podemos tener confianza. Eso que Jesús también decía en un curso de milagros, que es la característica más notable de un maestro avanzado de Dios, la confianza. En cuanto nosotros resolvamos el miedo seminal a la iluminación, el miedo a nuestro ser y el miedo a Dios, comenzará la confianza. Y eso sí que es un cambio, una inversión en el sistema de pensamiento relevante en el camino de cualquier estudiante de espiritualidad. Relevante. Detente un momento y permítete tomar conciencia de la enormidad de esta confusión, pues esta es la inversión del pensamiento que allanará el camino para todo lo demás. Si tienes un miedo a Dios inconsciente, la vida es una tortura. No confías en nadie. Esto es horroroso. Te sorprende que se te pida una respuesta nueva. Si respondes habiendo invertido
esa enormidad de confusión si respondes en confianza desde el amor, sabiendo que Dios eres tú y que tú puedes responder a cualquier situación, hay un punto de inflexión en tu camino espiritual muy potente. 27. En las traducciones de la Biblia y de otros muchos textos religiosos, la palabra o idea de sobrecogimiento se ha confundido con la palabra o idea de miedo. La idea de un Dios justiciero al que había que temer. Esto era una idea propia de la religión hebrea en aquel momento. Y, en fin, precisamente, pues Jesús en su vida en la tierra lo que intenta es cambiar esa idea y revelar al mundo la paternidad de un Dios de amor. Entonces, no obstante, bueno, pues la religión cristiana volvió a trastocar el mensaje de Jesús y durante mucho tiempo, incluso ahora, sigue habiendo matices de la idea de sobrecogimiento como una idea de temor frente a Dios. Un curso de milagros te señaló que el sobrecogimiento es la providencia de Dios y que no es una reacción apropiada hacia los milagros ni hacia ninguna otra cosa o ser. El curso de milagros te enseñó que la única entidad, la única idea que es susceptible de adoración y de veneración es Dios como fuente del amor y que eso no debe ser aplicable ni a Él, ni a los milagros, ni a ninguna otra cosa o ser. Dice Jesús, menciono este punto para asegurarte que esta confusión no es nada nueva. No solo ha estado toda la historia de la humanidad, mucho más en las religiones arcaicas en las cuales pues había que sacrificar a personas para que Dios estuviese contento. Imaginaos el terror que se le tendría a Dios. Pero en matices sigue en las 4 religiones evolutivas fundamentales hoy en día. En matices sigue. Menciono este punto para asegurarte que esta confusión no es nada nueva, sino que es una confusión que tienes tan profundamente arraigada que se ha convertido en un aspecto de ti como ser humano. Cuidadito, no os penséis, por muy conscientes que seáis, que ya no queda creencia basada en el miedo a Dios arraigada en vosotros. La prueba, ¿tenéis completa confianza? ¿Completa confianza en la vida? No, quedan restos de ese miedo seminal arraigados en las profundidades de tu subconsciente. Dice Jesús, se ha convertido en un aspecto de ti como ser humano. Desde tiempos inmemoriales el miedo se ha asociado con Dios. Este es el pensamiento que yo vine a invertir. Aunque conseguí revelar un Dios de amor, dicha revelación no ha sido reconciliada con tu experiencia aquí. Sigues teniendo miedo de Dios, aun en el camino espiritual expreso. Es el miedo más profundamente enterrado, porque si no mostrarías una confianza absoluta y total y te comportarías como el Espíritu, como un Cristo andante ya. Por eso Jesús, que considera un curso de amor, los tratados y los diálogos, como el último empujón para animarnos a actuar al Cristo en nosotros, va a acabar de remover los obstáculos que nos impiden definitivamente no solo experimentar la presencia del amor, sino actuarlo. Esto es lo que ahora vamos a intentar hacer al poner fin al miedo y dar paso con este fin al comienzo de un tiempo de milagros. Y aquí acaba este capítulo 4 de llamado El Centro del Universo, de este primer tratado, un tratado sobre el arte del pensamiento, segundo libro de un curso de amor, y dejamos la siguiente sesión para el capítulo 5,
la opción por el amor. Nos va llevando Jesús, nos va guiando por el camino, y ahora gira a la derecha, y ahora métete a la izquierda, y ahora sigue recto. Nos va guiando hacia esa meta final de actuar al Cristo en la tierra, cada uno de nosotros. Cristo Jesús, Cristo fulano, Cristo mengano, Cristo zutano. Sin más, prospector.